Hola, les habla Marcos Luis Vega. Hoy les hablaré de Biblia y tradición, básicamente las dos vertientes en las cuales se fundamenta la revelación completa de Dios. Según los hermanos separados, la revelación o toda la revelación está en la Biblia. Ellos son solamente Biblia, no tienen tradición, no creen en la tradición apostólica. La revelación la encontramos tanto en la Biblia como en la tradición. Cuando hablamos de esta tradición, nos referimos a la tradición apostólica. No es cualquier tradición, no son costumbres humanas, ni mucho menos folclóricas de cualquier región. Nos estamos refiriendo a la tradición apostólica. Vamos a definir qué es la revelación. Es la manifestación de Dios y del plan de Dios acerca de la salvación. Todas las enseñanzas y mandatos. Eso es revelación. Ahora, hay una revelación natural y una revelación sobrenatural o divina. ¿Qué sería la revelación natural? Dios se manifiesta en la creación. La revelación natural viene siendo todo lo que podemos observar en nuestro entorno, la creación, el universo, las plantas, toda la vegetación, todas las cosas que pues ningún ser humano ha creado y que las hemos disfrutado y las hemos conocido desde que desde que Dios nos puso en este mundo. Esa es la revelación natural y ciertamente contribuye o ayuda a conocer a Dios a través de ella. Un ejemplo es San Francisco de Asís, quien fue muy devoto de la observación de la naturaleza, de los animales. A través de ello, obviamente, se le puede dar gratificación a Dios. Se puede ver que hay un ser superior por el cual estamos llamados a adorar. Pero la revelación propiamente sobrenatural o divina es aquella que nos regaló Dios. Dios nos habló mediante los profetas y luego con el envío de su propio Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. Jesucristo es la revelación de Dios, la manifestación de Dios. El Evangelio es Dios. El Evangelio es una persona propiamente. Se llama Cristo Jesús, con sus palabras y hechos. Marcos 1:15. Todo lo que dijo Jesús es buena noticia para nosotros. Cuanto hizo y enseñó. Por eso no todo está en la Biblia, sino también en la tradición. De ahí que Jesucristo ciertamente nos deja la revelación a través de las cartas apostólicas o de los libros sagrados, las escrituras, las sagradas escrituras, pero también esa revelación que es Jesucristo mismo, es una persona, pues no podemos negar que fuera de las sagradas escrituras hubo y hay muchísimas enseñanzas que Jesucristo les dio a sus discípulos y a sus apóstoles. Por eso es que conjuntamente las Sagradas Escrituras con la tradición se compone la revelación completa, la revelación divina, en este caso, sobrenatural. Los protestantes que solamente creen en las Sagradas Escrituras, pues les está haciendo falta algo para poder interpretar adecuadamente las mismas. Y por eso es que al basarse en esa doctrina satánica de la sola Escritura, es que cometen tantos errores y se desvían de la sana doctrina. No por casualidad es que ellos fundan miles de sectas todos los días. El hecho más importante es la muerte y resurrección de Jesús. San Pedro, el día de Pentecostés, anuncia por primera vez el Evangelio y la buena noticia. Cristo resucitado está a la diestra del Padre. Como dijimos, el Evangelio es Cristo mismo. Tiene que llegar a todo el mundo. Esto está en Mateo 18, del 19 al 20. Entonces, ¿qué hace Jesús para hacer llegar su mensaje, su buena noticia a todo el mundo? Precisamente, funda la Iglesia Católica. Los protestantes dicen que la Biblia es todo lo que se ocupa. La Iglesia no salva, la Iglesia no es importante, etcétera, etcétera. A esta Iglesia Jesucristo entregó el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo
todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó. Jesús no dijo, vayan y prediquen la Biblia. No dijo eso. Tampoco dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Antiguo Testamento. Falso. Jesús les dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan lo que yo esté presente, todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he encomendado. Parte de esas enseñanzas están en las Sagradas Escrituras, pero muchísimas otras no lo están. Por lo tanto, y si el Evangelio es Jesucristo mismo, no podemos decir que solamente la palabra de Dios es toda la revelación. Ese es un error con mayúsculas. Entonces los apóstoles empezaron a hacer presente a Cristo en el mundo. Marcos 16:15. Por eso la iglesia es católica, universal, porque llega a todo el mundo. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica por su misión. Algo de esta tradición se fue poniendo por escrito. La tradición es inmensa. Todo lo que Jesús haya dicho, hecho, ido, traído, enseñado, etc. Pero parte de esa revelación es la que se pone por escrito. Y queda constancia de ello en Corintios 15:3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice San Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, etcétera, etcétera. Ahí hay una prueba de que no todo lo que está en la Biblia es solamente la revelación, sino que es lo que está en la Biblia más la tradición apostólica. Voy a repetir, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Ahí Pablo no está diciendo lo que yo les escribí, solamente lo que les escribí a ustedes. Está diciendo lo que le transmití. Y esa transmisión de ese conocimiento fue oral, nunca fue luego por escrito con las cartas de Pablo. Pero toda esa transmisión fue más que todo oral. Esa es la tradición. Lo que se escribió fue eso, precisamente la tradición, lo que aprendieron, lo que se enseñaba. El mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente a los apóstoles. Luego, sí, pasaron los años, pasaron inclusive casi 4 siglos, para que se pusiera por escrito parte de esas enseñanzas. Y fue cuando surgieron las diferentes cartas. Y la iglesia quiso poner posteriormente las cosas en orden. No fue sino hasta el siglo IV, en el año 382, que la Iglesia Católica hace la Biblia. Cuando yo digo hace la Biblia, significa que la fue y la recopiló. La Biblia la hizo o es, digamos, transmitida, es inspirada por Dios. Pero es la Iglesia Católica la que con su autoridad le dice al mundo, esto es palabra de Dios. En aquel tiempo, en el año 382, en el sínodo romano, a través del Papa San Dámaso I. Luego se ratifica en el Concilio de Hipona, 383, y por último en el Concilio de Cartago, en el año 387. De tal manera que la Biblia es un libro católico. La Biblia no contiene toda la tradición, como dijimos. Esta es mucho más amplia. Asimismo lo afirma San Juan 21, versículo 25. Lo vamos a leer. Dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Esta cita es contundente para los hermanos separados que no creen en la sagrada tradición. Y cuando piden citas bíblicas, pues aquí hay una muy, muy poderosa. El mismo San Juan lo dice. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. ¿Qué significa? Que todo eso que no cabría, que no se escribió, no es enseñanza de Jesucristo.
Por supuesto que sí. Y sobre esto los hermanos separados no creen y solamente se aferran a la doctrina falsa satánica de la sola escritura, que es que los lleva a cometer infinidad de errores. Hagan también todo lo que me han visto hacer, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, dice San Pablo en Filipenses 4, versículo 9. Eso quiere decir tradición. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces son las enseñanzas de Jesús que luego fueron transmitidas a los apóstoles y estos a sus sucesores. Eso a través de los siglos se llama tradición y la Iglesia Católica es quien la conserva a través de la sucesión apostólica hasta el día de hoy. Otra cita que confirma la tradición, ya llevamos varias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. No es otra cosa que la tradición apostólica, la sagrada tradición, contundente, ¿no? Increíble. Como los protestantes dicen que no se puede creer en la sagrada tradición o que no se puede confiar en la misma, si la misma Biblia lo dice. Y algo que ellos no pueden comprobar con la Biblia es la doctrina falsa de la sola escritura. Les voy a dar otra cita importante. Segunda de Tesalonicenses, San Pablo nos vendrá a decir en el capítulo 2, versículo 15, nos dice San Pablo: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Repito, así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Jaque mate. Increíble. Más claro ni el agua. Al principio había pura tradición apostólica. Entonces la revelación completa está conformada por la Biblia y la tradición. Por eso la Iglesia Católica es quien tiene la plenitud de la verdad, siendo la única iglesia que fundó Jesucristo y por lo tanto la única verdadera. ¿Qué tradiciones de hombres? Sí, hay muchas en la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 7, capítulo 1, versículo 14, se habla de costumbres de los judíos. Por ejemplo, las de comer, lavarse las manos, lavar los platos, etc. Meramente son costumbres humanas, pero la Biblia contiene ambas, costumbres apostólicas y costumbres humanas, porque la Biblia es un libro que está compuesto por muchos géneros y por muchos momentos históricos, como también por muchos momentos de anécdotas o de parábolas, etc. Y hasta por simbolismos, como el ejemplo del Apocalipsis. Así se refiere a las tradiciones. Aquí se refiere a las tradiciones humanas, en este pasaje, Marcos 7, del 1 al 14. Pero lo importante es hacer la sana distinción de cuáles son tradiciones humanas y cuáles son tradiciones divino-apostólicas, que esa es la tradición apostólica, una rama de la revelación de Dios. Y la tradición apostólica es el mismo Evangelio de Cristo. ¿Quién interpreta la revelación completa? Únicamente el magisterio. Y punto. Estos son los maestros auténticos. La tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia lo cumple y lo ejercita en nombre de Jesucristo. Ahora, se podrán preguntar, ¿quién es el magisterio? El magisterio son el Papa
y los obispos, los sucesores de los apóstoles, los que interpretan las Sagradas Escrituras de forma correcta. La interpretación privada, o sea, fuera de este magisterio, está prohibida. También lo dice, está prohibida en la Biblia, y lo dice San Pedro. San Pedro lo viene a decir en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Veamos cómo dice. San Pedro prohíbe la interpretación protestante. Y cuando digo interpretación protestante me refiero a que cada quien protestante interpreta la Biblia como le parece y funda su iglesia. San Pedro lo prohíbe en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Subrayo mucho este versículo porque me gusta mucho, ya que pues nos da mucha claridad. Y dice San Pedro, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Está hablando de las cartas de Pablo, si leyéramos el contexto anterior. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes, los protestantes, tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Bueno, lo dice San Pedro. Si muchos dirán, bueno, ¿qué son los dogmas? ¿Son inventos de la iglesia? No, no son inventos de la iglesia. Son verdades proclamadas, sí, por la iglesia para todos los cristianos. Todos los dogmas están fundamentados en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica. La iglesia no los inventa, los proclama. ¿Y cómo los proclama? Porque tiene autoridad. La iglesia tiene la autoridad que le dejó Jesucristo acá en la tierra. Y hay muchos dogmas. Por ejemplo, uno de ellos es la infalibilidad del Papa, el dogma de la Asunción de María y el dogma de la Inmaculada Concepción. Son algunos. Son verdades existentes. La iglesia no los inventa, los proclama, los define, nada más. Así que para los católicos el orden de importancia es el siguiente: Cristo Jesús, la iglesia y por supuesto la revelación completa, la Biblia y tradición apostólica. La Biblia no sustituye a la iglesia. La Biblia es el tesoro más grande de la iglesia. La Biblia salió de la iglesia no salió de la Biblia. Bueno, gracias.